Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Edwin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Hoy estaremos haciendo un análisis gramatical de Mateo 1.7, donde incluimos el interlineal, donde estamos incluyendo el análisis del artículo que no estaba presente en los programas anteriores. Antes de iniciar con el análisis de Mateo 1.7, pues déjeme invitarlo para que sea parte de nuestro grupo. Hemos creado un grupo en Facebook, se llama Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega, donde estaremos compartiendo los diferentes programas que tenemos en el canal, y también hay hermanos teólogos que están también compartiendo sus conocimientos para beneficio de la Iglesia del Señor. Invitarlo para que explore YouTube, ¿verdad? Ahí en las listas aparecen diferentes temas para que usted pueda analizarlos, para que usted pueda verlos, para que usted pueda aprovecharse de los mismos y que sea de bendición para su vida. Eso por un lado. Luego también tenemos algunos otros recursos. Tenemos varias páginas de la Casa de Oración. Tenemos 2 páginas donde resumimos también los videos que estamos grabando. Es muy fácil. En Google escriba usted mi nombre y ahí aparecen los recursos. Aparece el canal de YouTube, aparecen en 2 páginas de Overblog que le hemos anunciado en programas anteriores. Por último, quiero invitarlo para que se suscriba al diccionario escavadigital.com, más que un diccionario. ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? Pues que vienen todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical. También viene el paradigma, el cual nos ayuda a ubicarnos, y viene la concordancia, es decir, todos los textos del Nuevo Testamento donde aparece dicha palabra. Lo invito para que se suscriba. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario formarse, es necesario capacitarse, es necesario comprar libros, es necesario buscar, conocer mejor la palabra de Dios para no caer primero en engaños de las sectas. Tenemos en este momento una cantidad enorme de sectas que vienen predicando un evangelio distinto, como dice Pablo, y lo peor de todo es que predican doctrinas que contradicen la Sagrada Escritura. Son los falsos profetas que anunció Jesucristo. Tenemos muchos grupos como los Testigos de Jehová, los Mormones, la Luz del Mundo, los Unicitarios, etcétera. Cuando una secta contradice la doctrina de la Trinidad, pues ese es un primer indicio de que es una secta herética que contradice la Biblia. Porque pese que ahí la Biblia dice claramente, pues ellos vienen predicando mensajes distintos. Por ejemplo, que Jesús es el Padre. Es un mensaje que se suscita por allá en el siglo XII, que Tertuliano ya denuncia. Pero ¿por qué la gente es engañada? Bueno, la gente es engañada porque no tiene conocimiento. Por eso es un llamado urgente, esto es con carácter urgente, para que los líderes se formen y para que formen a las ovejas y que no sean engañadas, porque en estos últimos tiempos el ser engañado por los falsos profetas, pues es muy fácil. Entonces, un llamado a formarnos. Suscríbese a mi canal de YouTube y ayúdenos a evangelizar compartiendo estos videos. El texto de hoy, Mateo 1.7, se suscita históricamente entre los años 931 y 870 a.C., lo que el agiógrafo va a mencionar. Por ejemplo, dice: mas Salomón engendró a Roboam. Salomón, en el tiempo del rey Salomón, ¿verdad? Dice: Roboam engendró a Abia. Roboam se ubica en el 931-913, ¿verdad? De acuerdo a 1 Reyes 14:21 y siguientes. Roboam, hijo de Salomón, dice: mas Abia engendró al Asaf, ¿verdad? Hay unas partecitas ahí
que vamos a omitir el aparato crítico, nos presenta una variante en Asaf, porque en manuscritos posteriores se le aparece sin la fi final, ¿verdad? Sin esta fi final, solo aparece Asá, pero eso lo hemos omitido por cuanto los manuscritos son posteriores al siglo IV, no anteriores al siglo IV, entonces no lo consideramos bueno, leable, pues mencionarlo acá, loable mencionarlo. ¿Por qué no? Bueno, porque estamos haciendo un llamado, un mensaje de que los manuscritos más antiguos son los que tienen más validez. Y por ahí es donde vamos con estas traducciones. Vamos buscando los manuscritos más cercanos a los tiempos de Jesucristo. La Reina Valera pues también dice algo parecido. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asá, ¿verdad? Asá lo escribe con cómo están los manuscritos posteriores. Bueno, ya todos conocemos que la Reina Valera se fundamenta en unos manuscritos que son muy posteriores al siglo IV. Ellos mantienen la palabra Asá, ¿verdad? La palabra Asá, ellos la mantienen como está en esos manuscritos posteriores. La Jerusalén dice: Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, como está en los manuscritos del siglo IV y también en el papiro 1, que es del siglo III. Entonces a eso se debe, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia de este término pues no altera la doctrina cristiana. Es sencillamente una situación que no es así como determinante, pero la Reina Valera no corrige como está en los manuscritos más antiguos. Lo ideal es que lo corrijan, y creo que hay ediciones posteriores que sí lo corrigen. Vamos a eliminar la pluma y a escribir otra vez el automático. Nos vamos al interlineal, y en el interlineal tenemos, en primer lugar, analicemos el interlineal de una manera rápida y sencilla. Salomón D, que es más Salomón, ¿verdad? Sabemos que la D es pospositiva, es antes. Jenisen engendró Ton Roboam, ¿verdad? Al Roboam. Luego dice la segunda oración, Roboam D, decir más Roboam, ¿verdad? Roboam más, que es más Roboam, porque es D, sabemos que es pospositivo, va antes. Jenisen Ton Abía engendró al Abía. Luego tenemos Abía D, igual, ¿verdad? Más Abía, el D va antes, más Abía engendró Jenisen Ton Asaf, que ya vimos que Asaf en el aparato crítico pues aparece en los manuscritos. Los más antiguos sí aparece Asaf, y ya en los posteriores, seguro por las copias, se llega a omitir y se deja Asaf. Eso lo puede encontrar en el aparato crítico de el Nuevo Testamento griego. Note la misma estructura, ¿verdad? El verbo con su respectivo sujeto y un acusativo. Digamos, está la misma estructura, ¿verdad? Este es el nominativo, el verbo, Jenisen, y Ton Roboam, que es un acusativo, ¿verdad? Entonces se ve esto, Roboam es nominativo, luego el verbo y luego el acusativo. Y en la otra también el nominativo, luego el verbo y luego el acusativo. Casi toda la genealogía viene de esa manera. En la genealogía de Primera de Crónicas se dice que Salomón engendró a Roboam, como está aquí, más Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías, ¿verdad? Roboam a Abías, aquí está. Y Abías a Asá, Primera de Crónicas 3:10. En el caso de Lucas, él va a seguir mucho la línea, ya no de Roboam, el hijo de Salomón, no Roboam, sino que
Lucas va a seguir la línea de Natán, ¿verdad? La línea de Natán, otro hijo de Salomón. Entonces por ahí se desvía un poquitito la genealogía de Lucas y la genealogía de Mateo. Vamos a pasar al análisis. Solomón D, ¿verdad? Ese D es una conjunción coordinada continuativa que dijimos que también es pospositiva, es decir, va antes, más, y Solomón, que se va a traducir como Salomón. Solomón lo escribimos en la segunda línea del cuadro para buscarlo, analizarlo. Pues podemos buscarlo aquí para que demos una idea de lo que usted tiene que hacer en los diccionarios, ¿verdad? Solomón, lo buscamos, le damos un clic y Solomón, por ejemplo, ¿qué buscamos en el diccionario? ¿Qué es lo que nos interesa en un diccionario? Bueno, primero que nos diga la categoría gramatical, si es sustantivo, si es verbo, si es... Aquí dice que es un sustantivo, por lo tanto agregamos que es un sustantivo. Luego nos interesa la situación o los accidentes gramaticales de ese término que estamos buscando. Aquí nos dice que es un masculino singular nominativo. Esto es muy importante porque si nos dice que el género es masculino, tenemos que ubicarnos en la estructura masculina. ¿Qué es esta? Los artículos masculinos son estos. Poner todos los artículos masculinos en cada caso respectivo para ubicar la palabra respectiva, que es Salomón. Luego nos interesa también el paradigma. Nos interesa cuál es el paradigma para escribirlo en la parte de paradigmas y buscarlo e insertarlo en la estructura que tenemos ahí. Y tenemos Salomón, que se traduce como Salomón, ¿verdad? Salomón aparece por primera vez en 1.7, es decir, en este versículo, y vamos a traducirlo como Salomón. Tenemos solo dos, esta que aparece en el 1.7, que es nominativo, y una en acusativo que apareció en Mateo 1.6, Solomona. Ambos se traducen por Salomón. Aquí, en este caso, es un masculino singular nominativo. ¿Por qué sabemos que es masculino singular nominativo? Por la terminación del término, de la palabra Salomón, que así es el nominativo. Entonces es más Salomón. Pasamos la página y aparece Jenisen, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Es interesante, aquí aparece Jenisen, que también lo buscamos en el diccionario. Ya les voy a decir que es interesante para ubicar tres términos interesantes. Si lo busco en el diccionario me dice que la categoría gramatical es verbo, que es un aoristo, indicativo activo, tercera singular. Esos son los accidentes de la palabra, que viene de llenao, que este es el paradigma, ¿verdad? Llenao. Entonces tengo que buscar el paradigma activo de llenao. Aquí lo tengo en la pantalla, activo de llenao, que voy a traducir como engendrar. Y algo muy importante, la palabra esa como tal, Jenisen, la encuentro en el aoristo indicativo tercera singular. Entonces busco aoristo indicativo tercera singular, está aquí. La conjugo, el verbo conjugar en aoristo es desde la primera persona. Yo engendré, tú engendras, él engendró. Entonces se traduce como engendró. Bien, ahí tenemos algo muy interesante. Algo que queremos tal vez mencionar es que el verbo también se corresponde con el sustantivo a que hace referencia, digamos en este caso a Salomón, que viene a ser el nominativo, ¿verdad? El sujeto de la oración. ¿Y en qué van a corresponder? En el número. Los dos son singulares. Salomón engendró. No dice Salomón engendraron. No. El sustantivo y el verbo se corresponden en el número, ¿verdad? Los dos son singulares. ¿Ve?
singulares los dos. Igualmente, el complemento directo también va a corresponderse en eso. Entonces tenemos, note eso, ¿verdad? Aquí ya entonces tenemos que Salomón engendró. No dice Salomón engendraron, ¿no? Se corresponden en número los dos, ¿verdad? En número. Los dos son singulares, ¿verdad? El verbo corresponde con el sustantivo en número. Pasamos a la otra página y encontramos Ton Roboán. Ton Roboán, entonces tenemos el sustantivo con su respectivo artículo. Entonces Ton Roboán, lo escribo Ton en una columna y Roboán en otra. Dijimos que es el artículo y con su respectivo sustantivo. Estos dos son una pareja que se van a corresponder en género, número y caso. Ve, los dos son masculino singular acusativo, porque los dos van a estar en la misma línea siempre y usando el mismo artículo. Entonces van a corresponder en género, número y caso. En este caso, Roboán, yo lo busco en un diccionario, me dice en primer lugar que es un sustantivo masculino, ¿verdad? Al ser un sustantivo masculino, entonces escribo la estructura masculina con todos los artículos. Luego tenemos que, masculino singular acusativo, que viene de Roboán. Esta es la declinación o, digámoslo así, el paradigma. Entonces tenemos Roboán, que se va a traducir como Roboán. En el caso del nombre Roboán, pues es igual en todos los casos. Vean. Es igual en todos los casos. Al ser igual en todos los casos, entonces hay que ver la función, ya sea nominativa, genitiva, dativa, acusativa, la tenemos que ver a través de, por ejemplo, el artículo. Nos ayuda mucho, ¿verdad? Si no trae artículo, pues tenemos que usar el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, la oración como tal. Es decir, este es el verbo, génesis, que es engendró. Le decimos para saber quién es el sujeto, quién engendró Salomón. Entonces este es nominativo. ¿A quién engendró Salomón? A Roboán. Este es el complemento directo o el acusativo, lo que indica que es acusativo. Pero aquí tenemos el artículo Ton Roboán, lo que me está indicando que va a ser acusativo. Entonces el artículo me dice que es acusativo y de esa manera evitamos confundirnos. Entonces el autor nos ayudó escribiendo el artículo para que nosotros no nos enredemos con la función. Ton Roboán, ¿está bien? Al Roboán. Algo también importante, bueno, este es el sustantivo, este es el otro sustantivo. Recordemos que todos, el verbo es singular, igual que el sustantivo y este sustantivo, bueno, y el artículo, ¿verdad? Se van a corresponder en número. El número concuerda, porque el verbo dice engendró a Roboán, pero también puede ser a Roboán, también a Juan, también, digamos. Pero el sustantivo concretamente que está diciendo, aunque diga varios, va a estar en singular en todos los casos. Por ejemplo, aquí tenemos Roboán, está en singular. Salomón engendró a Roboán. Salomón engendró a Roboán. Ahora, si pone varios, Salomón. Es decir, los hombres engendraron, o digamos, Marta y María. No. José y María engendraron a Jesús. Digamos, en ese caso, sí se usa, en el caso de complemento directo, se usa un singular y el verbo sería plural. Pero lo que sí sabemos es que tiene que haber una concordancia clara, por ejemplo, aquí entre el sujeto que es singular. Salomón engendró, Pedro engendró, Marta, José y María engendraron, sería plural. Tiene que haber una concordancia. Y aquí pues tiene que irse viendo la situación que se esté definiendo. ¿Está bien?
vamos a pasar a la otra página. Y dice, luego aparece otra vez Roboam, entonces tenemos que devolvernos, ¿verdad? Aparece otra vez Roboam. Recuerde que aquí comienza la segunda oración. Roboam de Jenison había, es la otra oración. Este Roboam de, otra vez, y la misma estructura del principio, ¿recuerdan? Salomón de, Roboam de, había de. Entonces aquí Roboam de, ¿verdad? Roboam de, este Roboam de es lo mismo, ¿verdad? Ese de es una conjunción coordinada continuativa que se traduce como más, es pospositiva, por lo tanto va antes. Y habíamos dicho más, y este Roboam, le preguntamos al verbo Jenison, que ya sabemos que significa engendró. ¿Quién engendró? Roboam. ¿Quién engendró? Entonces Roboam es nominativo, ¿verdad? Roboam va a ser nominativo. Eso significa que este Roboam de aquí es nominativo. Aunque no tenga el artículo, pero si yo le pregunto al verbo ¿quién engendró? O ¿quién realiza la acción verbal? La realiza Roboam. Porque Roboam engendró a Abia. Entonces significa que Roboam es nominativo. Por eso aquí se va a poner Roboam, que si la buscamos en el diccionario nos va a decir lo mismo de acá, que es un masculino. En este caso es nominativo, ¿verdad? Y viene de Roboam, igual que el anterior, y ahí estaba listo. Entonces nada más, ¿cuál es la diferencia? Que este es el nominativo, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque este es acusativo o lo que llama complemento directo, porque usted le pregunta al verbo ¿quién realiza la acción? Ahora, ¿qué acción realiza Roboam? Engendró a Roboam. Roboam engendró. ¿A quién engendró Roboam? A Abia. Y ahí sabemos cuál es el complemento directo. Bueno, espero no hacerles mucho enredo. Pasemos a la otra página y vamos a encontrar Jenison, ¿verdad? Jenison lo escribimos también, que ya lo encontramos, ya sabemos que es un verbo, que es un aoristo indicativo activo, tercera singular de llenado, busco el paradigma activo llenado y lo que tenemos en pantalla, etcétera, 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 ¿verdad? Que la forma la encontramos en el aoristo indicativo tercera singular, aoristo indicativo tercera singular, que significa engendró. ¿Está bien? Ahora, ¿qué nos interesa aquí? Bueno, nos interesa que aquí comienza la oración. Dice, Roboam engendró. Entonces, ¿qué dijimos? Que los dos concuerdan, el verbo y el sujeto concuerdan en número. ¿Ven? Los dos son singulares. No dice Roboam engendraron, sino Roboam engendró. Esto lo voy a rescatar porque más adelante vienen unos verbos que no van a coincidir. Entonces es importante rescatarlo. Y luego dice ton había. En la otra página viene el sustantivo había con el artículo ton. Entonces escribimos el artículo ton y el sustantivo había. Si no sabemos que es un artículo y un sustantivo, pues lo escribimos de todas maneras para buscarlo en el diccionario. Yo busco había, me dice que es un sustantivo masculino, ¿verdad? De hecho es un nombre de hombre. Entonces el sustantivo de género masculino, escribo la estructura, es decir, los casos y los artículos, y luego sigo con había, que este es el paradigma, viene de había, y había se traduce como había, y es esto. Vea que en todos los casos, igual casi que en la mayoría de nombres o sustantivos de nombres de personas son iguales en todos los casos, ¿verdad? Porque son nombres que vienen del hebreo. Entonces había, en este caso, aquí dice engendró había, ¿verdad? Ton había. ¿Cuál función tiene en la oración? Pues recordemos que esto es una oración y que la oración tiene un verbo. Al verbo le pregunto, ¿quién realiza la acción verbal? Que es Roboam. Roboam engendró. ¿A quién engendró Roboam? Le preguntamos al verbo y al sustantivo, o al verbo y al
sujeto, engendró había. Este es el complemento directo, es lo que llamamos acusativo en griego. Entonces significa que ton había es un acusativo. Eso por un lado. Pero resulta que en el griego es más fácil que en el español, porque aquí viene un artículo. Ese artículo me va a indicar que es acusativo, masculino singular acusativo. Por eso es difícil perderse. Recordemos que el artículo y el sustantivo corresponden en género, número y caso, igual que el adjetivo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que corresponde el artículo, ¿verdad? Al había, así se traduce. Pasamos la página y tenemos otra oración. Había de Jenny Sinton Asaf, que lo vimos en el interlineal, ¿verdad? Había de igual, ¿verdad? Ese de es una conjunción, es pospositiva, no sé. Vamos a ver dónde aparece. Es que aparece aquí al inicio. Aquí seguíamos. Había de, para no volver a repetir. Este de es una conjunción coordinada continuativa, ¿verdad? Que significa más. Vea que aquí comienza la oración. Aquí tiene una función había de diferente a ton había. Aunque se escribe igual, la función es diferente. Aquí la función es de acusativo y aquí la función es de nominativo. ¿Por qué? Bueno, porque eso depende de la función que ocupe en la oración. Y usted le pregunta al verbo, por ejemplo, ¿quién realiza la acción? Aquí la realiza había. Aquí, por ejemplo, en esta oración, ¿quién realiza la acción? La realiza Roboam. ¿Ve? El que realiza la acción es el nominativo. Más había, entonces había es nominativo. Es este. ¿Quién me indica eso? El verbo. El verbo me dice que es nominativo. Entonces tenemos que había, digamos que ya lo tenemos buscado. Aquí es masculino singular, pero nominativo, ¿verdad? Nominativo. Y sigue, había Jenisen. Jenisen ya sabemos que es el verbo, es un verbo, que es un aoristo indicativo activo tercera singular que viene de llenao. El paradigma es el paradigma activo de llenao, es porque hay tres paradigmas en los verbos. Se traduce como engendrar, que aquí está, ¿verdad? Que es un aoristo indicativo, tercera singular. Aoristo indicativo, tercera singular, porque no es primera, segunda, tercera. Primera, segunda, tercera, ¿verdad? Por aquellos que algunos no se hayan ubicado en los verbos. Engendró, que se va a traducir engendró. Muy importante tal vez, aquí comienza la oración, ¿verdad? Esto es una oración. Que el verbo corresponde con el sujeto en el número. Los dos son singulares, ¿lo ve? Tanto había, cuando ejerce el papel de sujeto, como el verbo. Es decir, se corresponden en lo mismo, ¿verdad? En el número. Pasamos la página y aparece ton asaf. Ahí termina la oración. Es el sustantivo con su respectivo artículo. Ton, escribimos el artículo. Asaf, escribimos el sustantivo. Lo buscamos en el diccionario, me dice que es un sustantivo masculino. Escribimos la estructura masculina en la pantalla. Luego que el paradigma es asaf, ponemos asaf, que en todos es igual. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué es este asaf? Bueno, de una manera sencilla en el griego, aquí viene muy fácil porque viene el artículo. No en todos viene el artículo. El agiógrafo nos dio el artículo porque como el nombre es igual, entonces así no nos perdemos. Indicándonos la función de asaf en esta oración. La función es acusativa. Al asaf, como complemento directo. Dice, engendró al asaf. Esa es la función, al asaf. Así lo podemos traducir mejor. Note que corresponde con género, número y caso con el artículo, ¿verdad? Tanto el artículo como el sustantivo se corresponden en género, número y caso. Bien, ahí terminamos, hermanos, el análisis gramatical de hoy de Mateo 1.7. Nos vemos en el 1.8. Que Dios me lo bendiga ricamente.